bienvenidos una vez más a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Espero que vayan pues bien con sus clases, que estén entendiendo, que lo estén aplicando y pues que estén creciendo en su vida espiritual. Y aparte que ya estén discipulando o que estén pensando en alguien para poder discipular. Bueno, hoy vamos a ver la lección 4, después de haber visto 3 lecciones, 3 clases. La lección 3, pues ya la terminamos. La lección 3, recuerden, pues eran algunos pensamientos que se tienen sobre el crecimiento de los nuevos creyentes. Pues ya esta clase, la clase 4, para que nos quede ya bien claro, pues ahora vamos a ver qué es un discípulo desde el punto de vista bíblico, para que podamos ver y podamos entender y podamos darnos cuenta si de verdad nosotros somos unos discípulos verdaderos de Cristo. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Padre, por este discipulado. Te damos gracias porque sabemos que todo es de ti, por ti y para ti, Padre, y te pedimos que tú dispongas nuestros corazones, que tú pongas ese deseo de crecer, ese deseo de seguirte verdaderamente, de ser discípulos tuyos y de poder crecer y de poder despertar cada día con ese gozo en el corazón por estar vivos espiritualmente, viviendo para ti y gozando de tu plenitud, Padre. Gracias y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar esta lección con esta imagen. Punto número 1. En esta lección buscamos enfocarnos en la disposición del corazón de un discípulo, en vez de solo lo que un discípulo hace. Un comportamiento que agrada a Dios es el resultado de convicciones que agradan a Dios. Bueno, el propósito de esta lección es el de cambiar el enfoque sobre lo que el discípulo hace a lo que el discípulo es, ¿no? Casi siempre cuando nos preguntamos ¿qué es un discípulo de Cristo? Pues es una persona que hace esto, que hace el otro. Bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Recuerden que hemos hablado muchas veces que no se trata de comportamientos, de conductas, de hacer, sino de ser. ¿Y cómo podemos ser discípulos de Cristo? Recuerden que un discípulo pues es alguien que sigue a una persona, que quiere llegar a ser como esa persona. Entonces nosotros pues somos seguidores de Cristo, queremos ser discípulos de Cristo, entonces queremos llegar a ser como Cristo. ¿Y cómo es esto? Nosotros no lo podemos hacer. Entonces no se trata de cambiar comportamientos, de hacer lo que es correcto, no, sino nuestra disposición de nuestro corazón. ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón? O sea, ¿qué es lo que nos motiva a hacer esas conductas, a tener ese comportamiento? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de eso? Entonces recuerden que nosotros pues solamente podemos agradar a Dios por medio del Espíritu Santo, de lo que nosotros dejamos al Espíritu Santo hacer en nuestras vidas. Él nos transforma. En Romanos 12:1 dice, sean transformados. En la Nueva Versión Internacional dice, sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, sean transformados, no transfórmense. Entonces, Él nos va a transformar. Nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que dejarnos transformar. Recuerden, pues que a la medida que nos va transformando, pues nosotros vamos creciendo
y nuestra perspectiva de la vida va cambiando a su perspectiva, a la perspectiva de Dios, entonces Él va a ir cambiando nuestras convicciones, ¿no? Y por ende, pues va a ir cambiando nuestro comportamiento, porque recuerden que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen y semejanza de Jesús. Entonces, a mayor crecimiento, pues va a haber mayor transformación de mi conducta, pero porque Él lo hace, porque Él está cambiando mi mente, está cambiando mi corazón, está cambiando mis convicciones. Y entonces, pues nosotros vamos a cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Dice 1 Samuel 16:7, el Señor dijo, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, nuestra vida cristiana es lo que somos cuando estamos a solas con Dios. No se trata de agradar a la gente, no se trata de hacer cosas porque están bien o por agradar a otros cristianos. Asistir todos los domingos, claro que sí, es bueno. Y también, o sea, la Biblia lo dice, que nos congreguemos, pero no para las otras personas, ¿no? Sino para Dios, por obediencia a Él y por amor a Él. Entonces, pues como dijimos aquí en el punto número 1, en esta lección nos vamos a enfocar en la disposición del corazón de un discípulo en vez de lo que un discípulo hace. Y pues hemos dicho muchas veces que cuando un nuevo creyente llega a la congregación, pues él no sabe, o sea, él no conoce la Biblia, él no conoce pues lo que Dios desea. Entonces, él empieza, si él no es discipulado, si él no es atendido, pues él le va a empezar a imitar las conductas o lo que él ve hacer a otros creyentes, que él cree que son los creyentes más maduros, pero muchas veces, pues estos creyentes tampoco, o sea, igual a lo mejor también ellos llegaron y empezaron a imitar a otros creyentes, no fueron discipulados y no tienen pues este conocimiento o esta convicción o no han rendido su vida al señorío de Cristo. Y entonces se hace un círculo vicioso de que están imitando a las personas o están haciendo comportamientos, están tratando de cambiar comportamientos que ellos creen o que ellos ven que todos hacen o que están bien, que son aceptables en la congregación. Entonces, pues no se trata de eso, no se trata de vivir para otros cristianos, sino para Dios, para lo que Él quiere hacer su voluntad, dejarnos transformar por Él. O sea, es en respuesta a Él, no para ser aprobados por otros cristianos. Un comportamiento, decía ahí, que agrada a Dios es el resultado de convicciones que agradan a Dios. Punto número 2. La cuestión fundamental con la que un discípulo ha tratado es el del señorío de Cristo sobre su vida. Él es mi dueño, lo crea yo o no. Ser de su propiedad no depende de que yo lo apruebe o no. Bueno, pues aquí en este punto, pues un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, ha tomado la segunda decisión que hemos visto, que es la decisión de ceder su voluntad y de rendirse al señorío de Cristo. O sea, ha tomado en cuenta las demandas de Cristo y ha concluido qué es lo mejor y qué es lo más viable, ¿no? Que el Señor se haga cargo de su vida, porque Dios es perfecto, porque Dios me ama y porque Él tiene un plan y un propósito maravilloso para mi vida. También pues el discípulo ha entendido que él fue comprado, a un precio y a un precio muy alto, a un precio de sangre, y que ya no es dueño de su propia vida, que ahora tiene un nuevo dueño que es Cristo y que está bajo la autoridad de ese dueño. Vamos a leer 1 Corintios 6, 19 y 20.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Entonces, pues tenemos que entender, para ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que entender que hemos sido comprados, como les digo, a un precio y a un precio de sangre, y que yo no le confiero nada a Él, sino que tengo que reconocer que fui comprada y que ahora Él es mi dueño y actuar de acuerdo a su voluntad. Y esto a veces es más fácil en los nuevos creyentes porque no tienen conceptos preconcebidos de las expectativas de Dios, y a veces en creyentes pues de mucho más tiempo esto es más difícil y ellos lo saben y todo, pero lo reciben como lo entienden en su manera intelectual, pero se les hace más difícil pues rendir su vida al señorío, ¿no? Y pues todos sabemos las implicaciones de que los derechos y autoridades que tiene un dueño. Pues un dueño de algo, por ejemplo, de un terreno o lo que sea, él puede hacer lo que él quiera con su propiedad. Pero los humanos, pues somos muy propensos siempre a ser independientes, o sea, a tener el control de todo. Y pues para ser un discípulo, dice la palabra, ¿no? Que tenemos que niéguese a sí mismo, tenemos que negarnos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. También dice en otra parte, el que no odia a padre, madre, hijo, hija, hermano, no puede ser mi discípulo. Y esto no quiere decir que, o sea, literal, que los odiemos, sino que lo tenemos que poner a Él en primer lugar y seguirlo a Él, cueste lo que cueste, pues ser su discípulo, ¿no? Dar prioridad a las ordenanzas de Jesús, cueste lo que cueste. Muchas veces vamos a tener que dejar atrás personas, cosas materiales, trabajos, ¿no? Por seguirlo a Él. Pero pues eso lo hacemos por amor, por obediencia y en gozo, ¿no? En gozo. Dice, tal actitud fue mucho más que una relación normal entre maestro-alumno y dio a la palabra discípulo un nuevo significado. Ya hemos hablado de esto, que es muy diferente a lo que es, pues, un alumno y un discípulo. Un alumno quiere saber, quiere tener todos los conocimientos del maestro, pero un discípulo quiere llegar a ser como su maestro, ¿no? Dice, todo discípulo es un convertido, pero no todo convertido es un discípulo bíblico. Punto número 3. Otra cuestión con la que ha lidiado un discípulo es aceptar que su relación con Cristo es de Señor-siervo, como Él lo manda. Bueno, sobre este punto, en la clase pasada veíamos un diagrama donde vimos lo que a un creyente discipulado y a un creyente no discipulado. Y cuando veíamos el creyente discipulado, se comparaba ahí que tenía una actitud de como un perro. Entonces, pues que el perro tiene una actitud sumisa, leal, de amor al dueño, o sea, es de señor siervo, como Él lo manda. Recuerden que nosotros somos esclavos de Cristo, y pues un esclavo en la antigüedad, cuando existía la esclavitud, pues eran comprados y vivían para el dueño y, o sea, eran propiedad del dueño. Entonces nosotros somos esclavos y tenemos que comprender que el Señor, pues es nuestro Señor, que Él es quien debe de dirigir nuestra vida, que Él es nuestro dueño y que nosotros le tenemos que entregar toda nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida para que Él nos guíe, para que Él nos transforme.
No nosotros, no una mitad sí y otra mitad no. Recuerden que Él nos compró completos. Entonces, completos le pertenecemos. Vamos a leer Lucas 14 del 25 al 33. Grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Romanos 6:19. Ofrézcanlos los miembros de su cuerpo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Primera de Corintios 7:22. El que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Primera de Pedro 2:16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y sobre los versículos de Lucas 14, 25 y 33 viene una nota y dice: el énfasis aquí es en la prioridad del amor. Compárese con Mateo 10:37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. La lealtad de uno hacia Jesús debe estar antes que la lealtad a su familia o incluso a su vida misma. De hecho, aquellos que siguieron a Jesús en contra de la voluntad de su familia fueron probablemente recordados como si odiaran su familia. Punto número 4. Un discípulo de Jesús es más que un estudiante, es un aprendiz. Un estudiante quiere aprender lo que el maestro sabe. Un discípulo quiere llegar a ser como el maestro. Todos los discípulos son estudiantes, pero no todos los estudiantes son discípulos. Bueno, este punto también ya lo hemos tocado en varias ocasiones. Hemos dicho pues que un estudiante solamente quiere saber lo que su maestro sabe, o sea, quiere adquirir ese conocimiento, pero no necesariamente le agrada su maestro o lo respeta, solamente quiere adquirir su conocimiento. Y un discípulo quiere llegar a ser como su maestro. Y pues para esto quiere seguir su ejemplo, y aquí pues hay una interacción personal, hay un mayor compromiso personal de parte del maestro, o sea, o del padre espiritual hacia el discípulo o hacia el aprendiz. Pero desafortunadamente en muchas congregaciones se ha adquirido este método de maestro estudiante para hacer crecer creyentes, y pues estos pues se enfocan en actividades, ¿no? Y la eficiencia percibida en tal enfoque. Y pues sin embargo, lo que parece ser más eficiente, pues no necesariamente es lo más efectivo. Vamos a leer Lucas 6:40. Jesús dijo: el discípulo, estudiante, aprendiz, no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Mateo 10, 24 y 25. Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. ¿Y cómo llegamos a ser? Pues ya lo hemos dicho, cómo podemos llegar a ser como nuestro maestro, cómo podemos llegar a ser
como Cristo, pues dejándonos transformar, ¿no? Entonces el discípulo hace lo que hace por lo que es internamente. Recuerden que Él nos transforma internamente y eso se va a mostrar en el exterior, en nuestro comportamiento, porque estamos dejando que el Espíritu Santo dé su fruto, el fruto del Espíritu a través de nosotros, que es el carácter de Jesús. Entonces vamos a ir creciendo en el carácter de Jesús y eso se va a mostrar pues en el exterior, en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces el resultado de lo que hace el discípulo es por lo que es. Si dejamos a Dios que Él cambie nuestro sistema de valores, nuestras convicciones y prioridades, las cosas que son importantes para Él y lo dejamos cambiar nuestros pensamientos, pues nuestro comportamiento cambiará automáticamente. Punto número 5. Un discípulo tiene un deseo de conocer a Dios, no solo saber de Él. Bueno, pues un verdadero discípulo de Cristo va a tener un deseo ferviente de conocer a Dios y cada vez va a ser más y más y más, ¿no? Y no solamente saber de Él, sino conocerlo, tener una relación con Él, una intimidad con Él, pasar tiempo con Él, una comunión con Él. Así es igual con las personas, ¿no? Si nosotros pues sabemos de alguien, por ejemplo, alguien famoso, y pues sabemos de esa persona y todo, pero pues no la conocemos, no podemos amarla, no podemos agradarle, o sea, ni nos interesa agradarle, pero cuando tú conoces a una persona, o sea, y más a Dios, cuando tú lo conoces y creces en ese conocimiento de Él, de cómo es, de su carácter, de sus atributos, pues crece tu amor por Él, entonces lo vas a amar cada vez más, vas a confiar cada vez más en Él, vas a querer depender de Él y vas a buscar agradarlo con todo tu corazón. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Lucas 10, del 38 al 42. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Punto número 6. Un discípulo es uno quien sigue al Señor, no uno quien guía al Señor. Bueno, hemos dicho repetidas veces que un verdadero discípulo ha tomado la decisión de rendirse al señorío de Cristo, ¿no? Y cuando tú te rindes al señorío de Cristo, pues tú te dejas guiar. Tú, de ser una persona pues independiente, de querer hacer todo lo que te agrada a ti y satisfacerte a ti, pues renuncias a todo eso y cedes tu voluntad al Señor, confías en Él, que Él es el que mejor te puede guiar y dirigir tu vida. Y entonces el verdadero discípulo se deja guiar. Él sigue al Señor, no quiere Él guiar
al Señor. Y lo que une a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos de Cristo, sí, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, pero lo que une, o sea, el lazo que une de verdad, pues a todos los verdaderos discípulos de Cristo, es su rendición al señorío de Cristo, ¿no? Cuando tú naces de nuevo y pues fuiste comprado, entonces renuncias a tu vida, renuncias a tu independencia y ahora tú eres dependiente de Él. Es como pues en el matrimonio, cuando tú te casas con alguien, pues tú renuncias, ¿no? Tú renuncias a tu independencia y vienes a formar parte de esa otra persona. Y ya no eres solo tú, sino son uno, pero los dos, ¿no? Entonces, pues es igual con Cristo. Y vamos a leer Lucas 5 del 8 al 11. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lucas 9, 23 y 24. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Juan 12 del 24 al 26. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Punto número 7. Lo que ha sido descrito en los puntos anteriores no debería implicar que un discípulo de Jesús es súper espiritual o que está fuera de la capacidad de pecar. A pesar que la aceptación del discípulo del yugo de Cristo haya dado la libertad al Espíritu Santo de amoldarle, él todavía tiene la capacidad de desobedecer y puede someterse a la naturaleza humana pecaminosa por lapsos de tiempo. Bueno, el hecho de que un discípulo haya aceptado el señorío de Cristo, se haya rendido al señorío de Cristo, esto no quiere decir que este creyente, que este discípulo, pues, va a ser súper espiritual y ya nunca va a pecar y siempre va a andar en el Espíritu Santo. No, esto no va a ser así. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo, pero pues aquí de lo que se trata es que a medida que nosotros vamos creciendo, estas caídas pues cada vez sean menos y pues en periodos, o sea, pues más cortitos y que los periodos más largos sean en los que no caemos. Pero siempre recuerden que de acuerdo a nuestra madurez, pues Dios va a ir tratando áreas que Él crea pues que ya estamos preparados para tratar esa área. Entonces, que de acuerdo a nuestra madurez, Él nos va a ir pidiendo otras cosas. Entonces, pues la batalla ha sido ganada, pero aún va a haber, quedan muchas peleas pendientes, ¿no? Y muchas luchas y tribulación. Y recuerden que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y pues que con estas tribulación, con estas luchas y con estas batallas, pues nosotros vamos a ir siendo transformados a, pues a imagen y semejanza de Jesucristo. Pero que aquí, pues de lo que depende y de lo que buscamos es de la disposición de nuestro corazón, ¿no? Y también que aprendamos a percibir y a darnos cuenta cuando nos salimos de comunión, cuando no andamos en comunión con el Espíritu y aprender pues a permanecer
consistentemente en el Espíritu, haciendo la voluntad del Padre, agradándolo a Él, viviendo para Él, sirviéndole a Él, dejándonos usar y de ser instrumentos útiles en sus manos, ¿no? Con un corazón dispuesto y disponible siempre para Él, para ser usados por Él, para bendecir a otros, para ser de edificación y todo en amor, de amor a Él. Una de las responsabilidades del liderazgo de cada iglesia es transmitir a la congregación el concepto de que cada creyente debería estar dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo, tanto como un testigo, como también un padre espiritual, discipulador. Recuerden, estamos llamados a ser testigos de Cristo y también todos los creyentes estamos llamados a hacer discípulos. Hacer discípulos, no solo creyentes, sino hacer discípulos en todas las naciones. Dios les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Una característica que es típicamente evidente en la vida de un discípulo de Jesús es una pasión por el Señor que es perceptible. A continuación vamos a ver un diagrama, el diagrama que ya conocemos, el diagrama del desarrollo del creyente, del desarrollo espiritual del creyente, pero en este diagrama ahora vamos a ver diferentes grupos de creyentes para que ustedes puedan ver y se puedan ubicar, puedan ver dónde se encuentran en este momento en su vida espiritual y puedan hacer los cambios necesarios o puedan seguir como se encuentran ahorita y puedan seguir creciendo espiritualmente. Entonces vamos a este diagrama. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama donde vamos a ver, dice ahí, como creyente, ¿dónde me encuentro en mi vida espiritual? Y como estamos hablando, pues de creyentes, vamos a empezar después de la cruz con el grupo número 1. Dice, nuevo creyente, puesto que soy como niño recién nacido en el reino de Dios, necesito que alguien me disipule para ayudarme a llegar a ser discípulo de Cristo y aprender a andar en armonía con el Espíritu Santo. Y pues aquí sabemos nosotros, cuando somos recién convertidos, hemos nacido de nuevo, somos unos bebés, somos unos niños y necesitamos ser discipulados, necesitamos ser alimentados. Y en este momento es cuando el creyente pues tiene más hambre espiritual. Pero pues esta hambre no es de larga duración, entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad para ayudar al nuevo creyente a entender lo que el Señor quiere hacer en su vida. Si el creyente no recibe la ayuda espiritual adecuada, es muy probable que llegue a ser un creyente carnal. Ahora vamos con el grupo número 2. Aún siendo creyente, he estado viviendo en un desierto espiritual. ¿Tendré que ser humillado por medio de alguna crisis que Dios ha permitido para que me someta al señorío de Cristo sobre mi vida? Pues como podemos ver aquí, el grupo número 2, que está para abajo, son los creyentes que sí fueron convertidos, recibieron al Espíritu Santo, son salvos, pero no han tomado la decisión de rendirse al señorío de Cristo, por lo tanto, están vagando en un desierto espiritual. Ahora vamos con el grupo número 3. He aceptado al señorío de Cristo sobre mi vida. Quiero caminar con Él, pero no he continuado creciendo espiritualmente porque no entiendo cómo permanecer en armonía con el Espíritu Santo. Bueno, aquí son los creyentes que sí han rendido sus vidas, que sí se han rendido al señorío de Cristo, pero a lo mejor igual, pues no fueron discipulados o no saben, no han comprendido o aprendido a
permanecer consistentemente en armonía con el Espíritu Santo. Y el grupo número 4. He aceptado el señorío de Cristo sobre mi vida, así que quiero que sus propósitos se realicen en mi vida y que haga de mí un instrumento útil en su reino. Entiendo el concepto de permanecer en Cristo y estoy creciendo espiritualmente. Estoy disponible a que el Señor me utilice para hacer discipular a otros. Bueno, pues como pudimos ver en este diagrama, existen diferentes grupos de creyentes. Pues fíjate tú dónde te encuentras, si te encuentras en el grupo 1 o conoces a alguien que se encuentra en el grupo número 1, que es un nuevo creyente y que tiene hambre, pues si eres tú uno de esos, pues con esta herramienta puedes pedir a alguien que te disipule o con esta herramienta pues tú aprender y disipular a otros. Si estás en el grupo número 2, ya eres un creyente, pues ponte a pensar qué es lo que quieres. Si quieres seguir así, pues vas a ser salvo, ¿sí? Pero pues no vas a gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros, de esa paz, de ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, de todas sus promesas y todas sus bendiciones. Y pues vas a ser como un creyente pues que pasa por el fuego, vas a perder recompensas. Si estás en el grupo número 3, que has aceptado el señorío de Cristo y que quieres seguir caminando y que quieres seguir creciendo, pero te has estancado y no sabes cómo permanecer consistentemente, pues igual puedes pedir ayuda o puedes, con esta herramienta, puedes aprender pues cómo puedes permanecer en el Espíritu Santo. Igual, si ustedes detectan algunos creyentes que están en un grupo de esos, pues los pueden ayudar, los pueden discipular. De ahí la importancia del discipulado personal y que todos estemos discipulando. Recuerden, pues todos estamos en un nivel diferente de maduración y se nos exigen diferentes cosas, ¿no? Y si estás en el grupo, pues, número 4, que has tomado la decisión de rendirte al señorío de Cristo, y pues que estás creciendo y que quieres agradar a Dios y pues que estás permaneciendo en Cristo, pues qué bueno, y pues tú puedes experimentar, ¿no? Todo esto, esta paz y este gozo que da el vivir en Cristo, esa plenitud. Y entonces pues tú puedes ayudar a otros, puedes testificar de Cristo, puedes ser pues ejemplo para otros, de bendición para otros, de edificación. Y pues igual te invito a que te reproduzcas espiritualmente, ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias. Con esto terminamos esta lección. Espero que sea de mucha bendición y los invito pues a que reflexionemos y nos adentremos a nuestro corazón y veamos de verdad qué es lo que queremos, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Y pues que no hay mayor bendición que ser un hijo de Dios y de gozar de esta vida, ¿no? Como decía en la oración al principio, de levantarte cada mañana y dar gracias por estar vivo espiritualmente, por gozar pues de este privilegio, ¿no? De haber sido escogido por Dios, predestinado para ser adoptado, para ser hecho hijo de Dios, para haber hecho, o sea, ser acepto en el amado
y para recibir toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Y pues que todo lo que hagamos, sea para el Señor. Como dice aquí, un discípulo no se trata de lo que hace, sino de lo que es. Pero sí, Dios ha creado, desde antes de la fundación del mundo, Él ha creado unas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, andar, pero en esas obras, que todo lo que hagamos sea por medio del Espíritu Santo, sea la voluntad de Dios y sea para su honra y para su gloria, para exaltarlo a Él, y todo en amor y por amor a Él. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Todo a Cristo yo entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo